Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Pedro, capítulo 1. Seguimos con esta serie de mensajes de este capítulo, de esta carta universal del apóstol Pedro, donde hemos sido enriquecidos y nos enriquecemos cada domingo con las enseñanzas y las cosas que expresa allí mismo. Tengo que acercarme al micrófono. Y habíamos visto todas las añadiduras, todo lo que había que añadir durante algunos domingos. El domingo pasado hablábamos que a la paciencia había que añadirle piedad, que era la confianza y obediencia a Dios. Otras traducciones, la devoción a Dios, entregar la vida a Dios, servicio a Dios, temor de Dios, sumisión a Dios. Y tenía que ver con tres cosas: con santidad, con compasión, con adoración también, entre otras cosas, y hablábamos de cada uno de ellos. A esto había que añadirle afecto fraternal, y que se expresa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesús hablaba de eso a sus discípulos, de ese afecto fraternal, no solamente a los compañeros de batalla, a los que pertenecen a la iglesia, sino también a los que no pertenecen a la iglesia. Y terminábamos hablando sobre el amor, añadir el amor, que consecuentemente comienza hablando de fe, que hay que añadirle todas estas cualidades, y termina con el amor. Y nos recordábamos de Corintios, que dice: permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el más grande de todo es el amor. No es coincidencia, sino que el amor es algo bien tremendo. Y en todo hay que esforzarse. Nos hablábamos que había que estar vestidos de la verdad de Dios. ¿Por qué? Y terminaba diciendo que hay un porqué, hay un propósito, hay una razón. Entonces vamos a leer en este capítulo 1 de 2 Pedro, a partir del verso 8, donde nos vamos a centrar, pero vamos a leer hasta el 10. Hasta el 11. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque así cosas no caerán más, porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 8, que dije que nos íbamos a centrar en esta mañana, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, lo expresan de esta manera: cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas cualidades, dice Nueva Versión Internacional, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro? Se refiere a estas 8 cualidades que veíamos y están en los versículos anteriores. Estas 8 cualidades que tenemos que esforzarnos por añadir. Entonces, pero quiero ver algunas palabras de este versículo. La palabra abundar significa aumentar, superabundar, hacer abundar. Esto me está dando a entender que es de mi parte, que yo tengo que hacer abundar estas cosas, como dice Pedro. Y viene otra palabra que es más excelente, muy grande, más en cantidad, número o calidad. Me habla de excelencia en las cosas que voy
añadiendo, que tengo que aumentar. La palabra ocioso es inactivo e inútil, y sin fruto es la palabra carpos, estéril, vacío, infructuosa. Ahora, Pedro habla aquí de cosas positivas. El próximo versículo habla de lo negativo, pero no nos vamos a centrar en lo negativo. En lo positivo, abundar, crecer, aumentar, por ahí un propósito. ¿Qué estas cosas? Y nosotros estamos acostumbrados a hablar esta cosa, sí, ahí con ese coso, no usamos el coso y cosa para cualquier cosa, ¿o no es así? Y nos entendemos. Sí, alcanzame el coso. Ah, sí, este coso o el otro coso. No ese coso. Pero acá Pedro habla de estas cosas, de estas cualidades maravillosas que tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. Si estas cualidades están, abundan, aumentan, me da la idea de fuerza, de calidad, que trae múltiples beneficios. No estar ociosos, o sea, infructuoso, estéril, vacío y sin frutos. Infructuoso y más adelante, por eso leía el otro versículo, no caerán jamás. Ahora, pensemos en estos beneficios. Estos beneficios son extraordinarios y depende de cada uno de nosotros. Ahora, todo esto se refiere al el fruto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fundamental, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la cuarta vez en 8 versículos que Pedro menciona la palabra conocimiento. En el verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, me perdí, acá está, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el verso 5, cuando comienza que a la fe hay que añadir la virtud, y la virtud conocimiento. Pone una quinta vez, porque dice el conocimiento hay que añadir. Pero esta palabra conocimiento es muy importante, ahora acá lo dice. No estén ociosos y sin fruto el conocimiento del Señor Jesús. ¿Por qué se repite tantas veces? Porque es de suma importancia conocer a Jesús. De mucha importancia, no de suma, de muchísima importancia conocer a Jesús. Uno dice, yo conozco a fulanito, a menganito, ah sí, hablaste mucho con él, no lo vi en televisión. Yo conozco a Messi, sí, ¿en serio lo conoces? Sí, lo vi. Conozco a tal persona, ah sí, hablé una vez con él, yo lo conozco. Conocer es intimar, es tener profundidad, es saber las cosas de él. Y ese conocimiento se refiere la Escritura sobre el Señor Jesucristo. Esta palabra conocimiento, y que veíamos mediante el conocimiento de Jesús, decíamos también en ese mensaje, creo que fue el primero, que conocimiento es una palabra muy frecuente en Proverbios y que nos lleva a tener sabiduría, y sabiduría también nos lleva a tener temor del Señor. Conocimiento es la palabra epinoxis y es familiarizarse por completo con. Por eso decía recién que no es lo mismo conocer a fulanito, a menganito, que lo vi una vez, lo vi de lejos, se me cruzó en la calle. Tengo que estar familiarizado con Jesús. Saber absolutamente, pleno discernimiento de Jesús. Laura mencionaba que esa palabra conocimientos es la palabra da'at también, y que los sabios dicen que es el conocimiento de uno mismo. Ahora, cuando yo me conozco a mí, mientras más profundizo en mí, en mi ser, voy descubriendo
el tesoro en vasos de barro. Estoy descubriendo el diseño de Dios en mi vida. Es importantísimo conocer ese diseño de Dios, conocerlo a Él más profundamente, conocer su palabra. Este conocimiento es fundamental, porque la vida depende de ese conocimiento. El crecimiento en nuestras vidas depende de ese conocimiento. Conocer a Jesús es el punto de partida y objeto de la vida, el conocer. Porque yo conocí a Jesús, porque un día entregué mi corazón, lo confesé como Señor y Salvador. Perfecto. Pero quedó ahí. Muchas veces quedó allí. Hace 8, 10, 15, 20, 30 años quedó allí. Y el conocimiento es mucho más. Como muchas veces dije, lo dice Efesios, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo es por conocimiento de su palabra, en la intimidad con Él. Este conocimiento da frutos. El fruto del conocimiento, pero conocerlo da frutos también. Un fruto es conocerlo, y el conocerlo me da frutos. El fruto es recompensa de la obediencia, a esa recomendación que Pedro comienza diciendo, a la fe añadir. ¿A qué? A la fe. No otra cosa, a la fe. Y Pedro está insistiendo con esto y no está hablando de cosas externas, no está hablando de rituales, no está hablando de religión, está hablando de algo interno de cada uno, lo que tenemos que tener cada uno, ese conocimiento de Jesús. Que sea un desafío en nuestras vidas, conocerlo más y más a Él. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a veces de oídas nada más. Habla de frutos. Y el primer fruto es el del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que habla Gálatas. Pero también frutos a través de nuestros dones, a través del servicio. Jesús dice en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No por las palabras, por los frutos. Otra versión dice, puedes identificarlos por su fruto. Otra dice, ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Por eso la insistencia, a la fe añadan, dice Pedro. Otras versiones lo decían, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño, ponemos tanto empeño, tantas cosas, y poner empeño en añadir en nuestras vidas. Deben esforzarse por añadir a su fe. Ahora, si ponemos este esfuerzo en nuestras vidas, nos enfocamos en algo que son los propósitos de Dios en nuestras vidas, los propósitos divinos. Por eso debemos esforzarnos en esto. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Productividad. Seremos fructíferos. Es lo que nos enseña la Escritura, ser fructífero. Dice Juan 15:16, después vamos a ir. Dice, después vamos a ir del principio. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé. No me eligieron ustedes. Es como que yo elegí seguir a Jesucristo, pero Él me eligió primero. Él se manifestó a mí. Pero todo tiene propósito. Nos pone, ¿para qué? Para ir y llevar fruto. O sea, requiere de una acción, de movimiento, ir y llevar fruto y que el fruto permanezca.
O sea, ir, llevar y cuidar. Cuidar el fruto. Puede ser interno o puede ser externo. Primero es el interior. Primero es trabajar en nosotros mismos. Otra versión dice, les encargué, les comisioné que produzcan frutos duraderos. Juan 15 lo recontra conocemos. Habla de la vid y de los pámpanos. Y es maravilloso. Jesús lo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Cómo estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y los recoge y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mi discípulo. Y más adelante en el verso siguiente dice, permanezcan en mí. El 10 dice, guardáis mis mandamientos, permanecieres en mi amor. Una y otra vez. Nada podemos hacer separados de Él. Ese labrador, mi Padre, el labrador divino, extraordinario, que busca la semejanza a Cristo. La semejanza a Cristo en cada uno de nosotros. Para que una rama sea productiva, tiene que ser podada. Creo que acá hay muchos que conocen más que yo respecto a la agricultura. Parece muy frondoso, pero cuando lo podás viene mucho más fuerte. Nos pasó una vez con el mango este que estaba acá. Nos daba un mango. Y lo cortamos y lo cortamos porque las ramas subían arriba el techo. Pero es impresionante. Eso es para nuestras vidas también. Es para cada una de nuestras vidas también. Debe ser podado, sometida a la disciplina del Padre. Como dice Hebreos, para participar de su santidad. Para estar estrechamente unida a la vid, como dice los versos 4 y 5. Estrechamente unida. Y si estoy estrechamente unido, conozco a mi Señor Jesús, me familiarizo por completo con Él. De otra manera, no. Las ramas que llevan fruto se limpian siempre, para llevar más fruto, que favorece el crecimiento, fortalece nuestro carácter. Dios trabaja a su manera, fortalece nuestra fe, para llevar más frutos. Hay varios textos que podemos ver distintos tipos de frutos que podemos llevar y para hacer una mirada personal también. No voy a leer cada texto, pero sí la referencia, Mateo 7, 15 al 20, somos conocidos por sus frutos. Lo decía antes, pero continúa. 2 Timoteo 2, 6, el agricultor se esfuerza para tener frutos. Añadir, esforzar. ¿Se acuerda esa palabra añadir que es esfuerzo también? Glorificamos al Padre llevando muchos frutos. Lo veíamos recién en el 15:8. Filipenses y Hebreos dice frutos de justicia. Juan 4, 35, 36, Romano 1 dice el que cosecha recibe frutos como pago y se refiere a ganar gente. A predicar la palabra. Y hay fruto de la santificación. Hebreos 13, 15 dice, ofreced sacrificios de alabanza, frutos de los que proclaman su nombre. Alabanza no es lo que cantamos acá solamente los domingos. La adoración no es solamente acá, lo decía el otro día, adoración es el estilo de vida.
No estar caminando por la calle y decir, te adoro, Señor. Oh, no, mi estilo, el estilo de vida. Esa palabra fruto se refiere al fruto de los árboles, pero también metafóricamente a nuestras vidas. Y la señal visible es el fruto del poder del Espíritu Santo en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Ese fruto maravilloso. Ese fruto consiste en conversión, en santificación, porque no es para nosotros, es para el Padre, el labrador divino que trabaja en nuestras vidas para que produzcamos ¿qué? Fruto que a Él le complazcan. No al que tenés al lado, al que esté delante, atrás, a Él le tiene que complacer. Solamente a Él. Entonces, mi vida cristiana tiene que tener un claro objetivo, llevar fruto, o sea, resultados. Mis frutos internos, comenzando por frutos de arrepentimiento, frutos de crecimiento en mi interior, en mi ser, en mis pensamientos, y los frutos de alrededor, aquellas personas que llego, que soy de bendición, le doy una palabra de aliento, que soy de ayuda, son frutos. El servicio son frutos. El Señor no tiene otro propósito. Quiere fruto, busca producción, habla de fruto, más fruto y mucho fruto. Más claro, como dice el dicho, échale agua. Fruto, más fruto y mucho fruto. Para llevar fruto y que el mismo permanezca. O sea, nos eligió con ese propósito, llevar fruto y que permanezca. Cuidado, como antes decía. O sea, el fruto es el fruto personal, primero, calidad de vida. Fruto personal, no se puede hacer al revés. Primero tiene que comenzar con uno, hacer una mirada interior cada uno de nosotros, analizarnos, preguntarnos, ¿qué clase de fruto hay en mi ser? Porque todo mi ser te alaba. Fruto es vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Vida, la palabra zoé es vida de Dios, significa. Vida de Dios para mi vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Una vida para impartir a otros. Antes decía, palabras de aliento, ser de ayuda, ser de compañía, de ánimo. ¿Cuántas cosas más? Fruto numérico, descendencia. O sea que, como dice el proverbio, el que gana almas es sabio. Debemos esperar a los evangelistas. El testimonio, por eso el fruto personal y calidad de vida es lo que marca la diferencia. Porque puedo dar testimonio y decir, a este le creo, por la vida que lleva. Pero yo no llevo una vida desordenada y puedo tener las mejores palabras, saberme todos los textos para evangelizar. Y dice, yo a este no lo creo nada porque tiene una vida desordenada. ¿Me doy a entender? Es fruto. Fructificado, ser fructífero. Dios busca que seamos siempre productivos. En Efesios 5 habla hasta nuestro trabajo con que nos ganamos el sustento diario. También eso. La palabra abarca todo esto y mucho más, por supuesto. En Génesis habla del árbol de la vida y del conocimiento. Cristo es el árbol de vida. Él es el árbol de vida. Y tenemos que permanecer en Él. Si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. Y nada es nada. Nada es nada. Quizás un desgaste, un esfuerzo,
sudamos como testigo falso, pero nada, porque no estoy permaneciendo en Él, porque la clave es permanecer. La clave es permanecer. Otra versión del verso 4 de Juan 15 dice, si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no están unidos a mí. Una rama por sí sola no da fruto. Y garantiza el fruto. Vuelvo a repetir lo que dice el verso 5. El discípulo que sigue unido a mí, yo unido a él, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Estar unido a Cristo en ese conocimiento, estar familiarizados con Él, no da fruto. Un día veremos fruto, otra vez veremos más fruto y un día veremos mucho fruto. Y seremos fructíferos en nuestra vida. Fruto, yo decía, de ganar personas para Cristo, pero si no comenzamos con nosotros, no. Pero también se refiere a la comunión de los unos con los otros. Se refiere a la oración, se refiere al gozo y al amor, que mencionan como fruto, y versos más adelante en este capítulo 15 lo mencionan. El permanecer significa creer que Él es el Hijo de Dios. Creerlo. Porque mejor es automatizado en nosotros. Él es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Lo usamos para predicarle a la gente nueva. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos, porque me habla una vez más del permanecer. El permanecer. Recibirlo. A los que le recibieron, creer en mí, en nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo sabemos que es así, lo sabemos que es así. Lo tenemos incorporado. Hacer lo que Él dice. El que guarda mi palabra permanece en Dios y Dios en Él. Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. Seguir creyendo, relacionarse con Él. Permanecer en Cristo es ser fructíferos, no es salvarnos a nosotros mismos, es vivir en su palabra. Qué hermosa descripción lo que dice acá. Jesús se va al Padre, Él nos entrega esta palabra de la vid, de los pámpanos. De chiquito, aquellos que fueron a la escuela dominical lo saben, pero hay que permanecer. Si queremos ser fructíferos en el conocimiento de Él, nos hará llevar frutos y frutos en abundancia. Tenemos que obedecer. El verso 10 dice, si obedecen mi palabra. Obedecer es la clave. ¿Por qué a Jesús le funcionó todo? Porque obedeció al Padre. Pablo le funcionaron las cosas porque obedeció la palabra. Y obedecer al Padre a Jesús le costó su vida. Aunque se levantó al tercer día y ya conocemos. Pero fue obediente. ¿Te imaginas? Él tenía todo para decir, no, pasá de mí esta copa y me voy de acá, tengo un grupo excelente que me sigue, multitudes que me siguen, puedo hacer lo que se me da la gana. O no podría haberlo hecho. Sin embargo, fue obediente, que sea tu voluntad, Señor, no la mía. Siempre es la voluntad de Dios. Y mantener nuestras vidas limpias mediante la palabra. Así que, qué bueno es llevar frutos. La Biblia nos enseña a ser fructíferos. Cuando hay tanto
para compartir, de ser fructíferos. Nos llevaría tiempo, mucho más. Porque desde el Antiguo Testamento habla sobre tener frutos. Y lo sigue mencionando. Lo sigue mencionando. Pero aquí, por sobre todo, en Juan 15, es para desafiarnos a ser fructíferos. Porque habla un poco de no ser conformistas. Llevar fruto. Más fruto. No ser ambicioso, es obedecer a la palabra. Más fruto, mucho fruto, te dice después. Es permanente. Porque si yo permanezco en el conocimiento, me familiarizo con Jesús por completo, voy a dar fruto indefectiblemente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, no podemos dejar de expresar nuestra gratitud a este Dios que, como antes cantábamos, que es grande, que es grande. Pero en esa grandeza te manifestaste a cada uno de nosotros de una forma maravillosa. Y lo sigues haciendo a través de tu palabra, desafiándonos. Y como Pedro lo expresa, que a la fe tenemos que comenzar a añadir estas cualidades, porque nacimos por fe. Fue repartida una medida de fe. Pero Señor, está nuestro esfuerzo, nuestra dedicación de añadir tu palabra a nuestro ser. Pero sobre todo en el conocimiento de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable, Jesús. Conocimiento es intimidad. A través de su palabra, a través de la adoración, a través de la meditación. Conocerlo a Él. Para tener esa llenura, ese pleroma, esa llenura en nuestras vidas de tu presencia. Señor, que cada uno de nosotros tomemos este desafío de añadir para no estar ociosos y sin frutos en conocimiento tuyo. Y por consiguiente, seguramente vamos a dar frutos. Y frutos en abundancia. Que cada uno tomemos este desafío, Señor. Que cada uno lo haga su oración, no mía. Que cada uno lo haga su desafío, no el mío. De poder crecer, de conocerte más y más a ti. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Dios te bendice y que tengas una fantástica semana.